Dios bendiga su palabra, hermanos. Qué bendición poder estar nuevamente compartiendo con ustedes este ratito con el Señor. Hoy quisiera hablarles de los buenos frutos. Esos frutos que son intencionales y que en verdad generan discípulos con excelencia. Como lectura base vamos a tomar de Deuteronomios capítulo 8, versículos 8 y 9. Dios, queridos hermanos, es glorificado cuando damos algún fruto para Él. No, Dios no es glorificado cuando damos algún fruto para Él. Pero cuando damos muchos frutos, qué diferencia, ¿verdad? Fue Jesús quien dijo eso cuando declaró en Juan 15:8: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos. El evangelista Chapman dijo que el cristiano de verdad no solo produce frutos, sino que produce muchos frutos. Y yo me pregunto, ¿será que podemos decir al Señor lo que le dijo la tribu de Efraín? Oseas 14:8: de mí se hará hallado tu fruto. ¿Puede el Señor encontrar en nosotros frutos que le glorifiquen, queridos hermanos? Antes de dar frutos hacia afuera, nosotros necesitamos dar frutos hacia adentro. Todo debe comenzar desde adentro hacia afuera. Los resultados de nuestros esfuerzos tendrán la calidad de lo que somos por dentro. El hombre es comparado a un árbol que, si extiende sus raíces hacia las aguas, dará frutos en la estación propia. Así nos lo dice el Salmo 1, también Jeremías 17, los versículos de 7 al 8. Y como la función principal de un árbol es producir frutos, si es estéril, llegarán a un acuerdo conmigo de que no sirve para nada. Por eso Jesús maldice a la higuera que se rehusó a producir frutos para él, en Marcos 11, versículo 12 al 21. Pues en Deuteronomio 8 se citan los 7 frutos de la buena tierra, que son el simbolismo de los frutos que debemos dar de dentro hacia afuera. Tierra, dice la palabra, de trigo, cebada, de vides, higueras y ganados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierras cuyas piedras son hierros y de cuyos montes sacarás cobre. Nos habla del trigo, el fruto de la renuncia. Jesús dijo que el trigo solo da sus frutos si muere, en Juan capítulo 12, 24. Por eso es el fruto de la entrega. Jesús hablaba de él mismo poco antes de morir en la cruz, cuando hizo esta comparación y le dijo como un ejemplo para nosotros, ¿no? Si no morimos para nosotros mismos, para nuestros deseos y para nuestra carne, no somos fructíferos. En cuanto a la cebada, digamos que es el fruto del rescate. La cebada es una señal profética para el rescate de nuestra familia, matrimonios, amigos, de nuestro barrio, de nuestra calle, de nuestra ciudad. Sus cabellos son largos, simbolizando el mensaje del Evangelio que necesita llegar a todos.
el fruto de la vid, la uva, fruto de unidad. Las alianzas se firman con vino. Una persona sola no puede cuidar de una viña. Normalmente las familias se reunían para hacer la vendimia juntas y la celebración por la cosecha también. Todavía se estila esto mucho. Yo asistí a una vendimia en Lanzarote y en verdad aquello fue enriquecedor. Necesitamos dar fruto de unidad en el cuerpo de Cristo, pues somos miembros los unos de los otros. Normalmente quienes vivían lejos del medio del pueblo eran los leprosos, símbolos del pecado. La vida de unidad es una vida de prosperidad, de crecimiento. El higo en esta ocasión simplifica el fruto de la satisfacción. En Jueces 9 se cuenta una parábola con varios tipos de árboles. Una de ellas era la higuera. Ella no quiso reinar sobre los otros árboles porque era feliz en ser quien era, por lo que no sentía la necesidad de ser más que los otros árboles. El fruto de la higuera simboliza la felicidad en todas las áreas de la vida, especialmente la alegría personal. Es el único fruto que florece primero por dentro. Alegría en ganar vida, hermanos. Alegría en el ministerio. Alegría por hacer lo que te gusta. La higuera puede llegar a tener 9 metros y hace gran sombra. Y ella puede vivir hasta 400 años. Por lo tanto, también simboliza la fidelidad en las alianzas. El fruto de la granada, que tanto nos gusta, ¿no? Fruto profético, donde los haya. Las ropas de los sacerdotes, el tabernáculo y el templo se adornaban con granadas de oro. Y ellas simbolizaban, hermanos, la voz profética en medio del pueblo. En un viaje a Israel aprendí que ellas tienen cerca de 613 semillas y es el número de los mandamientos del Señor, que son los mandamientos morales, civiles, ceremoniales dejados por Moisés. Y nos habla de la aceituna, ese fruto de la unción. El aceite aparece en toda la historia de la humanidad. Un olivo puede durar hasta 2000 años, atravesando generaciones. Un solo olivo puede producir en un año más de 600 litros de aceite. El olivo también era un árbol que traía cobertura, es decir, una persona sin cobertura pastoral y ministerial está desprotegido. No hay unción fuera de lo que es la autoridad. Tenemos y necesitamos esa cobertura. Y algo que me encanta a mí, yo soy hijo goloso, ¿no? Pero en este caso me animaron a ser más goloso, ¿verdad? El dátil, el fruto de la conquista, de las victorias. Dios prometió dar a su pueblo una tierra donde dice manaba leche y miel. La miel citada en la palabra no era el de las abejas que conocemos, muy rico, sino la miel de los dátiles, debido a su alto contenido de dulzura. Los dátiles simbolizan la posesión de territorios y el dulce sabor de las conquistas en Dios. De las conquistas en Dios. ¿Cómo esperamos generar discípulos de excelencia para Dios si no conseguimos ser buenos frutos, hermanos? Si cada árbol es conocido por los frutos que da, entonces está claro que es en la calidad de los frutos que la condición de un árbol es revelada.
es a través de los discípulos generados en un ministerio que su condición espiritual es manifiesta. Solo conseguimos reproducir lo que somos y es una ley generacional que no miente. Por esa razón Dios levanta a los profetas, evangelistas, pastores, maestros, sea la iglesia fuerte, madura, comprometida en cumplir la gran comisión. La iglesia es la columna, la firmeza de la verdad, y es en ella, a través de ella, que los frutos se manifiestan. Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y baluarte de la verdad de Dios. Hemos escuchado en los últimos días sobre los temores de la Iglesia de Occidente que ha tenido en relación al gran número de árabes refugiados que han sido esparcidos a miles por las naciones conocidas como cristianas. La llegada de ellos ha causado una cierta incomodidad y una inseguridad real. Pero una iglesia que sabe que está bien fundamentada en la verdad no necesita temer, pues lo que ha sucedido es algo por lo que la iglesia ha orado por siglos. Entrar en el gran bloque conocido como Ventana 1040, que comprende tal vez el mayor desafío misionero hasta hoy, donde están concentrados los grupos menos alcanzados y más resistentes al Evangelio, ha sido el mayor desafío que tenemos en nuestros días. La Ventana 1040 es una franja del globo que se extiende desde el oeste de África, pasando por el Medio Oriente, llegando hasta Asia, y subiendo en forma de rectángulo entre los grados 10 y 40 de la línea de Ecuador. Por eso lo de 10-40. Los tres bloques menos alcanzados están allí. Son los musulmanes, budistas, hindúes. Desgraciadamente, lo que hemos visto hoy es que muchos cristianos occidentales están siendo discipulados por el engaño, abandonando y sucumbiendo a la fe en Jesús, pero por no tener firmeza doctrinal y experiencias sustanciales con Cristo. La iglesia occidental, no generalizando, por supuesto, ha estado como Noé, que al salir del arca plantó una viña y se embriagó con ella, viniendo a sufrir por la vergüenza de su desnudez. Este es un relato de Génesis 9, 20 y 21. Gran parte de la iglesia está siendo seducida por la teología de la prosperidad, viviendo para satisfacer sus propios intereses y dejando de conocer a Dios y de hacerlo conocido. Son ministerios grandes que están embriagados por el éxito de sus bien dotados y elocuentes fundadores. Para tener un crecimiento excepcional, para tener ese crecimiento exponencial, negocian la verdad y tratan al pueblo como consumidores hambrientos por los placeres momentáneos. ¿Cuántos cristianos conocemos que no tienen más convicción de pecado, creyendo que están haciendo un favor a Dios simplemente al asistir al culto una vez y otra, viniendo una religión mezclada con el misticismo y el paganismo? ¿Cuántos conocemos que promueven un estilo de vida proveniente de las religiones orientales, como yoga, meditación trascendental,
declaraciones de mantras y de los masajes con música relajante de los orientales, los fundamentos bíblicos, dando lugar al coaching y la autoayuda, etcétera, etcétera. Es interminable. Esta débil iglesia necesita, pues, sus miembros, esta débil iglesia necesita temer, pues sus miembros no tienen soporte necesario para resistir y a las falsas predicaciones, y muchos están siendo seducidos por falacias, bellas palabras y estructuras llenas de sofismas y engaños. Es urgente entonces, hermanos, en verdad es muy urgente que nos levantemos para hacer frutos de excelencia y generar frutos excelentes en nuestra generación. Las piedras no solo pueden clamar en nuestro lugar, como no pueden levantarse como dioses predicando mentiras y tratando de engañar incluso a los escogidos. La religión, la iglesia que es sana, está firmada en los patrones bíblicos, viviendo sobre el fundamento de los apóstoles, y esa iglesia en verdad no necesita temer. Ella entiende que esta es la hora por la que tanto esperó. Muchos no van hasta los bloques más cerrados para el Evangelio, pero Dios nos está dando una gran oportunidad de tenerlo cerca de nosotros. ¿Qué haremos con tanta responsabilidad, hermanos? ¿Huir y fingir que no tenemos nada que ver con eso? Eso no es la solución. Todavía da tiempo de hacer algo. El Espíritu Santo está con nosotros y no debemos de temer. El idea dejando a nosotros por Jesús, dejado a nosotros por Jesús, no tiene que ver con un consejo, es una sugerencia, sino una orden imperativa. Mientras no nos envolvamos en el avance de su reino, tratando de alcanzar a todos cuanto podamos, estaremos en desobediencia a Dios. Para que eso no suceda, necesitamos ser frutos que dan fruto de excelencia. Y eso comienza con nuestras raíces. El éxito ministerial depende de la firmeza de nuestras raíces. Adoración, oración, fruto del Espíritu, sabiduría, discipulado, discernimiento, obediencia, generosidad, doctrina, temor del Señor, congregar, sumisión, vigilancia, celo y ayuno. Hermosas raíces, ¿verdad? Un obrero con raíces fuertes es una persona que jamás será engañada por falsas enseñanzas. Cuando el fundamento es débil, la causa es débil. Cuando el fundamento es fuerte, la causa es fuerte. Necesitamos ser personas firmes, fundamentos con raíces fuertes. En nuestro ministerio seguimos un patrón que nos ayuda a desarrollar discípulos de excelencia, lo que llamamos ese carril de crecimiento, ¿verdad? La intencionalidad no puede ser olvidada por nosotros. Jesús fue intencional en todo lo que hizo, sin quitar los ojos del propósito. Él hizo varias declaraciones sobre eso, entre ellas me gusta mucho esta, Lucas 4:43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Su sentido de misión nunca lo abandonó y fue fiel a ella hasta el final. Pablo dijo, Pablo dijo que debemos aprovechar bien el tiempo y las oportunidades sin dejar de ser intencionales. Mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como niños o necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Efesios 5, ¿verdad? Lo encontramos en el 15 y 16. Dios siempre fue intencional en todo lo que hizo. Podemos ver esto, por ejemplo, en los 5 primeros libros de la Biblia, conocido como Pentateuco. Dios trabajó en un orden perfecto para que su pueblo pudiera tomar posesión de la tierra prometida. Vemos en Génesis el comienzo de todas las cosas, ¿verdad? Éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia Canaán. Y en Levítico, Dios prepara a los sacerdotes y adoradores. En el libro de Números, Dios prepara un ejército para poder conquistar. Dios prepara en Números un ejército. Y en Deuteronomio, Moisés repite las leyes para el pueblo, instruye para seguir sirviendo al Señor. Necesitamos dirigir nuestros esfuerzos a una visión con comienzo, medio y fin, bien definido, lo que implica traer gente a Cristo. Sé parte de la transformación de su vida, levantar a los adoradores con entendimiento, despertar el sacerdocio universal de cada creyente, preparar, equipar a cada uno que responda por fe al llamado. Fundadores de la iglesia, hombres disciplinados, los cuales nos han dejado consejos para sus discípulos. Sean dirigentes, nunca se ocupen en cosas triviales, no pierdan el tiempo, no gasten en ningún lugar más tiempo de lo absolutamente necesario. Sean puntuales, hagan todo exactamente en su tiempo para poder aprovechar bien el tiempo. Tenemos, hermanos, que estar bien disciplinados en poner las prioridades en su lugar. Y hay cosas futiles que necesitamos eliminar de nuestra agenda diaria. Necesitamos estar atentos contra las distracciones que el enemigo lanza delante de nosotros. Y no lleves contigo a la tumba lo que Dios te dio para hacer y para hacer en tu generación. Sé intencional, sé disciplinado, cumple tu misión, hermano. Un siervo del Señor dijo: sé todo lo que Dios te dio, porque si esto muere contigo, entonces has fracasado. Realmente tenemos tanto para hacer que no tenemos tiempo que perder. Así que, queridos hermanos, cumple tu vocación. Perdón. Muchos son llamados a los ministerios que sirven para el perfeccionamiento de los sentidos del cuerpo de Cristo. Apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, que nos describe Efesios 4:11. Y otros tienen otros dones citados en Romanos 12 o 1 Corintios capítulo 12 y 14, Efesios 4, y como ya vimos en el capítulo 3, ¿no? Y todos necesitan los unos de los otros para ser eficaces en el reino de Dios. Recuerda que las personas correctas en los lugares equivocados generan fracaso, y las personas equivocadas en los lugares adecuados también generan fracaso. Pero ciertas personas en los lugares correctos generan un ministerio de excelencia. Un día estaba en la puerta, en el pozo de Betesda, en Israel, cerca de la puerta de las ovejas, lugar donde Jesús curó un cojo que sufrió por 38 años. Cuando me vino a la mente lo que sucedía en aquel lugar, al mismo tiempo yo hacía una comparación con los 5 ministerios que traen explicación para el cuerpo. Pues allí había 5 pórticos, Juan 5:2. Y aunque era un lugar que muchos consideraban ser bendecidos, porque allí venía un ángel, según el relato, de vez en cuando movía las aguas, y había mucho dolor y había mucho sufrimiento a causa del número de enfermos, y solo una persona era curada a la vez.
En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Y yo pensaba, ¿cómo en un lugar que estaba tan cerca de la puerta de las ovejas podía tener tantas ovejas lisiadas y enfermas? Pero así también puede ser una iglesia que no trabaja dentro de la visión apostólica y que no tiene un compromiso en levantar en ella apóstoles, profetas, evangélicos, pastores y maestros. Sus fundamentos son débiles y su pueblo no tiene raíces profundas en Dios y en su palabra. Es un pueblo sin convicción y no sabe para presentar con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Donde la visión apostólica funciona, no hay multitudes de enfermos, ciegos, mancos, lisiados, pues todos son saludables y cumplen bien su ministerio. Las aguas son siempre agitadas, hermanos, y los milagros fluyen naturalmente. ¿Por qué es tan importante que los 5 ministerios sean intencionales en nuestra generación? ¿Qué tiene que ver con el buen funcionamiento del cuerpo? Vamos a pensar en algunos órganos vitales dentro del cuerpo humano. Tenemos el cerebro, digamos, de apóstoles. La función del cerebro es coordinar todo el cuerpo. El apóstol toca todos los ministerios. El ministerio apostólico sirve a fin de perfeccionar, dice Efesios 4:12, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. También tenemos los pulmones, ¿verdad? Y a estos pulmones vamos a llamar profetas. La función de los pulmones es proporcionar a nuestra sangre oxígeno, que es transportado por las células a las células del cuerpo. El ministerio perpetuo profético trabaja para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Versículo 13 de Efesios 4. Él trae un aire fresco del cielo para despertar a los hijos del reino. El corazón, al cual le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner evangelista. El corazón bombea sangre a todo el cuerpo y es función del evangelista proclamar buenas nuevas, trayendo a los perdidos a la salvación y levantando la iglesia para hacer lo mismo. Él trabaja para que haya conocimiento del Hijo de Dios. El hígado, vamos a decirle pastores, tiene la función de metabolizar y almacenar nutrientes que solo quedan listos para ser absorbidos y utilizados por el organismo después de pasar por él. Y también tiene la función de filtrar la sangre. El ministerio pastoral es importante para edificar a cada persona a fin de buscar ser uno, varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Señor. Los riñones, que vamos a decir maestros. Los riñones tienen 3 funciones básicas: eliminar las toxinas, mantener el equilibrio hídrico del organismo y reproducir hormonas, hermanos. El ministerio del maestro consiste en tener claridad en la palabra para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. El éxito, mis queridos hermanos, como resultado del desarrollo de nuestro potencial. El verdadero llamado de un cristiano no es para hacer cosas extraordinarias, sino cosas sencillas a una manera extraordinaria. Si Dios no fue indiferente a nosotros, ¿por qué osamos en seguir indiferentes al Señor? Os dejo con este versículo, 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Amén. Gloria a Dios, hermano.